Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador canadiense que compitió en todas las categorías entre el peso ligero y el peso pesado. Se mantuvo en actividad entre las décadas de 1900 y 1920 y peleó contra varios campeones a lo largo de su carrera, pero nunca consiguió un título mundial por cuestiones extradeportivas. Su carrera y los triunfos que consiguió durante la misma lo convirtieron en un referente del pugilismo mundial del que aún hoy se sigue hablando. A pesar de no haber sido campeón, fue muy respetado e incluso temido por sus contemporáneos. Para quienes no lo conocen, les presento a Sam Langford, también conocido como el Terror de Boston o el Rompehuesos de Boston. Langford nació el 4 de marzo de 1886 en la ciudad de Weymouth, ubicada en la provincia de Nueva Escocia, Canadá. Proviene de una familia muy identificada con la localidad, ya que su abuelo fue uno de los fundadores de la misma. Langford tuvo una infancia difícil porque su padre lo maltrató en repetidas ocasiones. Debido a ello, cuando era muy joven, escapó de su hogar y continuó hasta salir del país. Eventualmente llegó a Estados Unidos, en donde se asentó en la ciudad de Boston, capital del estado de Massachusetts. En su nuevo hogar consiguió trabajo como conserje en un gimnasio del Club Atlético Lenox, ubicado en la ciudad. Al mismo tiempo que cumplía con sus responsabilidades, Langford comenzó a realizar sesiones de sparring, desarrollando de esa manera sus habilidades para el boxeo. A los 15 años, el Rompehuesos de Boston consiguió ganar el campeonato amateur de la ciudad en peso pluma. Luego de su victoria en el mismo, el canadiense decidió que ya había tenido suficiente de las contiendas en esa etapa. El debut profesional de Langford se dio el 11 de abril de 1902, a los 16 años. Venció por nocaut en 5 asaltos a Jack McVicker. Por lo general, Boston era su ciudad preferida para realizar las contiendas, alternando entre el Club Atlético Lenox y el Club Atlético Essex como sedes principales dentro de la localidad. El Terror de Boston tardó poco tiempo en desafiar a oponentes de alto nivel. El 8 de diciembre de 1903, cuando apenas llevaba 1 año y 8 meses como profesional, enfrentó a Joe Gans, el campeón mundial de peso ligero de ese entonces. Langford ganó la contienda por puntos, pero como el título no estaba en juego, no se convirtió en el nuevo campeón. El 5 de septiembre de 1904, el canadiense tuvo su primera oportunidad para ser campeón mundial. Ese día se presentó en la ciudad estadounidense de Manchester, ubicada en el estado de Nuevo Hampshire, para enfrentar a Barbados Joe Walcott, el defensor del título en peso welter. Langford aventajaba a Walcott en altura y alcance y atacó a distancia durante los 15 asaltos, controlando la pelea durante la mayor parte de la misma. A pesar de que el barbadense tuvo sus momentos positivos, el Terror de Boston fue el pugilista superior. Sin embargo, la contienda finalizó en un empate que fue desaprobado por la prensa de la época, la cual vio ganar al canadiense. Langford nunca tuvo la chance de volver a enfrentar a Walcott porque, a medida que pasaban los años para él, su estatura aumentó. Por lo tanto, debió pelear en peso pesado, categoría en la que tuvo sus mejores momentos como pugilista. El 26 de abril de 1906, el Terror de Boston desafió a Jack Johnson, quien poseía el cinturón de color en peso pesado. El combate duró los 15 asaltos reglamentarios y finalizó con victoria por puntos del gigante de Galveston, quien dominó la contienda. Sin embargo, desde el entorno de Langford siempre aseguraron que el canadiense fue el boxeador superior. Luego de ese combate, Langford hizo todo lo posible para tener una revancha con Johnson, pero el gigante de Galveston nunca le dio esa oportunidad mientras mantuvo el cinturón de color. El estadounidense continuó con esa postura cuando se convirtió en campeón mundial de peso pesado, argumentando que un combate entre ambos no llamaría la atención del público. Langford fue víctima de la barrera de color que la mayoría de los campeones mundiales de la época
impusieron sobre los contendientes negros. Lo más irónico de ello es que fue un pugilista afroamericano quien no le dio la chance de pelear por el título. Al no poder pelear por un título mundial, el canadiense pasó el resto de su carrera combatiendo con otros pugilistas que también se encontraban en su misma situación. Enfrentó 17 veces a Harry Wills, ganando 2, empatando 2 y perdiendo 15, 15 veces a Sam McVea, ganando 7, empatando 6 y perdiendo 2, 14 veces a Joe Jeanette, ganando 7, empatando 4 y perdiendo 3, y 12 veces a Battling Jim Johnson, ganando 11 y empatando 1. Langford ganó el cinturón de color en peso pesado en 5 ocasiones diferentes, siempre enfrentando a los 4 pugilistas anteriormente mencionados. Todos los reinados se dieron entre 1909 y 1918 y duraron entre 1 y 2 años. En el medio de sus enfrentamientos con los contendientes afroamericanos, Langford tuvo algunos combates con pugilistas campeones, sin los títulos en juego. Un ejemplo de ello se dio el 27 de abril de 1910, cuando enfrentó a Stanley Ketchel, el campeón de peso medio. La pelea no tuvo una decisión oficial, pero el canadiense ganó en los periódicos. Otro ejemplo se dio el 15 de agosto de 1911, cuando el rompehuesos de Boston noqueó en 5 asaltos a Philadelphia Jack O'Brien, quien anteriormente había sido campeón mundial de peso medio pesado. En la década de 1920, la salud de Langford comenzó a fallar, debido a que empezó a perder su visión por una herida sufrida en un combate 3 años atrás. Lo peor ocurrió el 5 de junio de 1922, cuando noqueó en 2 asaltos a Tiger Flowers, futuro campeón de peso medio. En esa contienda fue lastimado en su ojo restante y quedó casi completamente ciego. A pesar de ello, continuó boxeando y siendo un contendiente importante para el título mundial, el cual en ese momento era ostentado por Jack Dempsey. Existieron rumores acerca de una pelea entre ambos por el cetro del triturador de Manassa, pero este último no le dio la oportunidad. Tiempo después, en su autobiografía, Dempsey afirmó que no quiso enfrentar al terror de Boston porque sabía que no podría vencerlo. El último combate de Langford se dio el 2 de agosto de 1926, a los 40 años de edad y completamente ciego para ese entonces. Esos factores desembocaron en una actuación muy mala frente a Brad Simmons, quien lo noqueó en el primer asalto. Luego de la derrota, el canadiense colgó los guantes. Luego de su retiro, Langford cayó en la pobreza y vivió desahuciado en el barrio de Harlem, en Nueva York. Pero no todo su futuro fue malo. En 1944, sus aficionados, quienes aún recordaban sus tiempos en el pugilismo, donaron un total de $10.000 para una operación, la cual restauraría parcialmente la visión del terror de Boston. La operación tuvo éxito y Langford vivió el resto de sus días sin el sufrimiento por el que había pasado hasta ese entonces. Murió el 12 de enero de 1956 en la ciudad de Cambridge, ubicada en Massachusetts. Sam Langford fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1990, el año de su inauguración. Pertenece a la lista de los All-Timers e ingresó junto con George Dixon, el primer canadiense en ser campeón mundial. Además del Salón de la Fama, el terror de Boston tiene varios galardones más. En 1997, la revista The Ring lo ubicó tercero en la lista de los 10 mejores golpeadores de todos los tiempos, detrás de Joe Louis, primer lugar, y Stanley Ketchel, segundo lugar. Posteriormente lo ubicó en el puesto 2 de la lista de los 100 mejores golpeadores de los últimos 100 años. El 13 de agosto de 2020, el CMB nombró a Langford como campeón mundial honorífico de manera póstuma, en conmemoración a su carrera y sus logros. Su récord oficial es de 178 victorias, 126 por nocaut, 30 derrotas, 38 empates y 68 combates sin decisión. 60 de estos últimos fueron puntuados por periódicos, ganando 32, perdiendo 14 y empatando 14. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!
Wow.